Mm, Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos bien ahí? Sí, bueno, perfecto. Entonces, dado que ya muchos de ustedes se han estado conectando, creo que bueno, podemos comenzar con la clase de hoy. En la medida en que ustedes tengan alguna pregunta respecto de la evaluación, porque recuerden que la evaluación ya es la semana próxima, entonces en la medida en que, bueno, que tengan consultas, digamos, ustedes igual me la pueden formular por el chat y en algún momento de esta charla, digamos, vamos a tratar de responder a esas inquietudes. Entonces, de todas maneras, hoy vamos a ver un tema que ya corresponde a la segunda parte de la materia y que me parece un tema importante empezar a abordar y empezar a desarrollar, sobre todo porque después vamos a ver todo lo que tiene que ver con la administración de operaciones y el desarrollo de los procesos productivos. Entonces, y este es un tema particularmente sensible y particularmente actual, de modo que me parece relevante y necesario empezar a abordarlo y empezar a consolidarlo en los programas curriculares. Y tiene que ver con lo que es la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad, ¿sí? Ese es un poco el tema que nos convoca en la tarde de hoy. Entonces, lo que sí les pediría que en la medida en que puedan, porque si no a mí se me dificulta, digamos, la charla, es si ustedes pueden acceder a la presentación, que yo ya la subí al campus, al Moodle. Si ustedes pueden acceder, entonces las pueden ir mirando un poco desde ahí y me van a poder también seguir mejor a mí en la charla, ¿sí? Si traten ahora, ¿sí? Nos tomamos un momento, yo igual voy a seguir comenzando la charla, digamos, pero tómense un momento para ir accediendo a la presentación. Porque con esa presentación, más lo que yo les transmita ahora, más los casos, los videos le estoy presentando, digamos, le estamos presentando en esta unidad, ustedes van a poder resolver un trabajo práctico que oportunamente, es decir, estimo que mañana o a más tardar el jueves, ya van a tener disponible para poder trabajar. De todas maneras, les digo, o sea, los materiales de esta unidad son precisamente la charla de hoy, eventualmente algún video adicional que podemos realizar, la presentación entonces y los videos que ustedes tienen en la unidad. Esos videos se corresponden con empresas argentinas que están trabajando que son casos concretos, digamos, y efectivos de aplicaciones de responsabilidad social y modelos de sostenibilidad. Bueno, eso un poco para introducir la clase de hoy. Si alguno me puede contestar si han accedido al Moodle y si si han podido acceder a la presentación, ¿sí? Porque sí sería importante que tengan acceso eh, a la presentación. Bueno, entonces, para comenzar, si alguno me puede contestar si tuvo acceso a la presentación, les agradecería. Entonces, para comenzar, sí, bueno, acá tuvieron acceso. Bueno, ahí los que puedan, digamos, y si no yo igual las voy a comentar, pero los que puedan, me interesaría que vean la diapositiva número 2, ¿sí? Donde yo planteo un poco ahí la problemática.
Es decir, van a ver concretamente en esa diapositiva, ¿sí?, algunas cuestiones críticas que hacen a la situación, digamos, que se pueden plantear, o de hecho se plantean, respecto de cuestiones medioambientales. Van a ver ustedes ahí distintos tipos de polución, ¿sí? Una área de deforestación, ¿sí? Es decir, quiero que en primer lugar generar una reflexión, ¿sí?, en todos nosotros respecto de estas cuestiones. Es decir, ¿qué nos pasa, digamos, o qué nos convoca en lo que tiene que ver con los problemas medioambientales? Porque, digamos, es un hecho, ¿sí?, con el cual nos toca convivir. Es decir, la primera reflexión que quiero hacer acá es que estas problemáticas no es algo que eventualmente puede suceder y que es un hecho aislado, sino que es una cuestión, digamos, que nos convoca y que a su vez nos afecta, y nos afecta en la vida diaria. Entonces, es una problemática, ¿sí?, que si hace algunos años decíamos, bueno, sí, está presente, pero bueno, es decir, es una problemática que nos afecta y nos toca de nuevo la vida cotidiana. ¿Y en qué nos toca? Y nos toca en el calentamiento global. Y nos toca en que hay emisión de gases de efecto invernadero. Y eso provoca cambios sostenidos, cambios climáticos, ¿sí? Entonces, de nuevo, o sea, eso es una problemática que tenemos que empezar a ver y que tenemos que empezar a reconocer. Y que no es de nuevo, que no le pasa a los otros, nos pasa, ¿sí? Entonces, por eso planteo a ello como que efectivamente es un hecho esta situación. Entonces, ahora sí vayamos a empezar, sigamos, con una noción muy concreta y muy específica respecto de esta idea de la responsabilidad social. Y yo lo que les voy a plantear acá son dos enfoques de responsabilidad social. El primer enfoque de la responsabilidad social, ¿sí?, tiene que ver con empezar a ver, ¿sí?, digamos, empezar a visualizar algunas cuestiones, ¿sí?, y algunas externalidades que efectivamente han ido ocurriendo, ¿sí? Y ustedes ahí, los que tengan acceso, digamos, pueden verlo en lo que es la diapositiva 3. En esa diapositiva ustedes van a encontrar, ¿sí?, algunas externalidades que suceden a partir de determinadas conductas o por la aplicación de determinados procesos productivos. Entonces, en primer lugar, yo lo que les planteo ahí como externalidad, digamos, y lo que uno recepta de la bibliografía, es la sobreexplotación de los recursos naturales. Ahora, cuando uno refiere a esto, ¿sí?, la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí?, hay una cuestión que tiene que ver con la noción misma y que nos podamos remitir a la noción misma de la economía. ¿Por qué? Porque la noción que nosotros manejamos, ¿sí?, cuando hacemos los cursos de economía o cuando tenemos o ustedes mismos, digamos, reconocerán, es esto de la optimización del uso de los recursos escasos. Es cierto que los recursos son escasos, pero la palabra escasos, en realidad, yo creo que hay que darle un sentido adicional. Porque los recursos no solamente que son escasos, ¿sí?, sino que además son limitados. Entonces, digamos, el concepto ahora que deberíamos todos incorporar no es solamente el concepto de escasez, ¿sí?, sino además el concepto de limitación. Los recursos aplicados a la producción y el intercambio de bienes y servicios son recursos, y yo haría el acento en esto, en la limitación de esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente se trata de hacer más eficiente la utilización de los recursos porque va de suyo que son escasos, sino que además
¿sí? El concepto de limitación agrega esta idea de que si nosotros queremos preservar, digamos, el desenvolvimiento en un espacio, en un medio ambiente posible y vivible, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras, vamos a tener que tener presente, ¿sí?, el concepto de que estos recursos limitados deben ser de alguna manera cuidados y deben ser sostenidos. Por eso es que empezamos a hablar, digamos, de lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Obviamente que se genera un conflicto acá, ¿sí?, respecto del bienestar económico presente, ¿sí?, o respecto del concepto de crecimiento económico presente, frente al concepto de la limitación de los recursos. Porque, digamos, la preservación de los recursos, ¿sí?, pone en evidencia, ¿sí?, algunos paradigmas respecto de la producción, digamos, tradicional, o de la evolución de la producción tradicional de bienes y servicios, ¿sí? Es decir, concretamente, estamos haciendo referencia a que yo no puedo pretender aumentar el PIB o el Producto Bruto de una economía ahora sin considerar el impacto que ese crecimiento de ese producto va a tener, ¿sí?, en los recursos, ¿sí? Si ese crecimiento de Producto Bruto, de acuerdo a los estándares tradicionales, va a impactar o no en la sobreutilización de los recursos. No sé si se entiende la idea, digamos, pero eso me parece muy importante de considerar, porque tarde o temprano, digamos, va a tener que ser considerado. ¿Por qué? Porque además la sobreutilización de los recursos, y como ustedes ven ahí, ¿sí?, genera asimismo transformaciones en los ecosistemas y transformaciones ecológicas. Y a su vez genera, como les decía anteriormente, climático, calentamiento global, ¿sí?, polución de todo tipo y colores, ¿sí?, y fenómenos de contaminación ambiental. Entonces, para resumir, digamos, tenemos que empezar a pensar cuál es el impacto de las acciones que nosotros realizamos, ¿sí?, y que esas acciones generan en las comunidades y en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta es un poco la presentación de la problemática. Es decir, hasta ahora lo que he hecho es presentar la problemática, ¿sí?, a la cual tenemos que generar alguna respuesta. La respuesta, digamos, o en todo caso, ¿qué se empezó a vislumbrar? Entonces acá empieza a aparecer, y ustedes si van a la diapositiva 4, lo van a encontrar, que empezamos a pensar el concepto de responsabilidad social empresaria. Y de un punto de vista, de nuevo, o sea, práctico y concreto, el concepto de responsabilidad social empresaria en su versión tradicional se tradujo en un conjunto de acciones como primera respuesta, ¿sí? O si quieren, vamos a ponerlo antes de seguir, digamos, y en todo caso, si ustedes me quieren decir en el chat, digamos, cómo ustedes interpretan el concepto de responsabilidad social y cómo a ustedes los afecta, o si ustedes han escuchado hablar de este concepto de responsabilidad social, o si en definitiva es una novedad para ustedes, ¿sí? Si por ahí alguno me quiere decir algún comentario por el chat, bienvenido, ¿sí? O si por lo menos, si, digamos, si han escuchado hablar, o si se interpreta, o si donde ustedes trabajan se ha hablado sobre este concepto de responsabilidad social. O sea, repito, cualquier comentario que a ustedes les interese hacerme respecto de este fenómeno, ustedes me lo comunican. Ahora, yendo a las respuestas que genera, entonces, o que hemos generado respecto de esta idea de responsabilidad social, ¿sí?, que en definitiva de lo que se trata es de que el actuar responsable de las empresas, o el actuar responsable, digamos, de las
de las pequeñas y medianas empresas y de las industrias, de las empresas agropecuarias, de las empresas de servicios. ¿Sí? ¿Cuál fue, en definitiva, la primera respuesta que se generó? La primera respuesta que se generó, sí, desde el concepto de responsabilidad social, es decir, bueno, vamos a considerar que una empresa es socialmente responsable, ¿sí? Cuando, por ejemplo, y ustedes los tienen ahí en la diapositiva 3, cuando dice, bueno, yo les detallo ahí, digamos, algunas alternativas como donaciones a entidades sin fines de lucro, le pongo ahí bomberos, hospitales, participaciones en campañas de voluntariado social, asistencia a la comunidad, promoción de determinadas actividades como deportivas, artísticas, culturales, promoción de acciones de protección al medio ambiente, ¿sí? Como por ejemplo, recuerdo cuando las empresas trabajan en, no sé, o se vinculan con determinadas organizaciones no gubernamentales para plantar árboles, ¿sí? O participación, por ejemplo, en campañas de vacunación. Bueno, y así hay un conjunto de iniciativas que involucran a las empresas y que involucran también a otras organizaciones y que tienen que ver con precisamente esto de aplicar principios, ¿sí? O realizar acciones que tienen que ver con la responsabilidad social. ¿Sí? No sé, o se me ocurre ahora además colaborar con el club del barrio o colaborar de nuevo con, en alguna institución que demanda algo, o no sé, una escuela, etcétera, etcétera. Bueno, esas han sido las respuestas tradicionales que se han generado desde la RCE. ¿Cuál es el problema que se genera acá? Y en realidad esto que yo estoy diciendo lo plantea muy bien Porter en una conferencia que me llamó mucho, digamos, me tocó mucho a mí personalmente hace algunos años, donde él dice, el problema de este concepto de la responsabilidad social es que no nos permite escalar. En otros términos, si podemos tener iniciativas, efectivamente, todo esto favorece de alguna manera acciones que son favorables y en todo caso generarían una respuesta a las problemáticas que yo les había planteado antes. El problema es que no nos permite escalar. En otros términos, resulta ampliamente insuficiente. ¿Sí? Entonces, él lo plantea en estos términos y me parece una muy buena forma de hacerlo gráfico. Bueno, acá me plantea Delfina, las empresas dejan de tener como único objetivo el lucro y empiezan a tener en cuanto a los intereses del bienestar de sus trabajadores, consumidores y la sociedad en general. Sí, Delfina, exactamente ahí vamos. Acá me dice Germán, lo hemos visto en un curso sobre impuestos, se da a la FACU, pide 1 litro de leche por persona para donar a una entidad sin fines de lucro que ayuda a un niño, a los niños. Es decir, evidentemente, todas estas iniciativas, ¿sí? Son, y como ustedes lo plantean acá, todas estas iniciativas son necesarias de considerar, ¿sí? Y está muy bien que así se planteen. Ahora, el tema, acá me dicen también que hay en otra materia que también abordan la problemática de la responsabilidad social. Ahora, digamos, la vuelta que le vamos a dar acá es que, de nuevo, o sea, estas iniciativas, si bien son valoradas y si bien realizan un gran aporte, de nuevo, el problema está en que no podemos escalar sobre ellas. Y ahora vamos a ver por qué no podemos escalar. Y por qué, en definitiva, resultan insuficientes. Entonces, si van ahora a la diapositiva siguiente, ¿sí? Vamos a comprender un poquito más de qué se trata esto. Y que también está basado en el análisis de Porter. Él dice, bueno, pero en definitiva, analicemos un poco cuál es el propósito de las empresas. Evidentemente, el propósito de las empresas es generar un lucro, porque si no existiera el concepto de lucro, ¿sí? No podríamos tener iniciativa individual o iniciativa colectiva para efectivamente llevar adelante un emprendimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, fíjense qué interesante esta idea de que
el hecho de poder perseguir, tener la posibilidad de poder perseguir un lucro, ¿sí?, nos da, ¿sí?, que la posibilidad de que se produzcan y se generen un montón de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, gracias a la posibilidad de perseguir el lucro, es que se generan en la economía un sinnúmero de bienes y servicios y de agregados de valor o de ofertas, ¿sí?, para los consumidores y para las empresas. Eso hasta ahí está todo bien, digamos. El problema está en que el enfoque que tuvimos, digamos, de la responsabilidad social, ¿sí?, tiene que ver con esto de, y ustedes lo van a poder relacionar ahora con lo que decía anteriormente, con lo que tiene que ver con, de alguna manera, destinar parte de las utilidades, una pequeña parte de las utilidades, ¿sí?, hacia ciertas campañas, hacia ciertos proyectos de voluntariado social, hacia ciertas actividades sociales y recreativas o de apoyo y asistencia a la comunidad. Parte de esas utilidades. Y está muy bien que así sea. El tema que esta parte que se destina de las utilidades a fomentar todas estas acciones, de nuevo, resulta insuficiente. De nuevo, porque no podemos escalar sobre eso. Las acciones de RSE tradicionales empiezan a resultar insuficientes, ¿sí? No podemos resolver el problema de la polución, no podemos resolver el problema de la contaminación, no podemos resolver el problema del crecimiento poblacional y la demanda creciente de alimentos, no podemos resolver el problema del cambio climático, no podemos resolver el problema de la concentración de los gases de efecto invernadero. Es decir, no lo podemos resolver desde acciones de voluntariado, desde las acciones de las empresas que destinan parte de su beneficio, y está muy bien que así lo hagan, repito, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el nuevo enfoque que se plantea para la responsabilidad social? Y el nuevo enfoque que se plantea para la responsabilidad social, ¿sí?, lo vamos a empezar a visualizar en la diapositiva siguiente, que tiene que ver con, efectivamente, involucrar a la empresa, o involucrar en todo caso a todas las instituciones, pero desde un nuevo modelo. Desde un modelo, ¿sí?, de que digamos, se denomina valor compartido. Donde ahí, que efectivamente, como acá plantea Delfina, ¿sí?, empezamos a considerar otros intereses. Y esos intereses, ¿sí?, es necesario ponerlos en equilibrio. Entonces, obviamente que este nuevo concepto de responsabilidad social va a atravesar, ¿sí?, a toda la empresa, va a atravesar a la cadena de valor y va a atravesar a todas las instituciones que participan. ¿Por qué? Porque en definitiva este concepto lo que va a incorporar es una nueva forma de tratar a los materiales, una nueva forma de tratar a los recursos, una nueva forma de desarrollar procesos productivos, ¿sí? Por eso es que esta unidad está antes de la parte de desarrollo de procesos. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de considerar el proceso productivo, de considerar la comercialización. Y es una nueva forma de relacionamiento con los proveedores, con los clientes, etc. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, tenemos que repensar, digamos, a cómo generamos efectivamente productos y servicios. ¿Sí? Bueno, acá me está diciendo que mi conexión, me pueden ver todos porque me dice que mi conexión a internet está un poco inestable. Pero bueno, espero que podamos seguir. ¿Me pueden ver bien? Sí, ok. Bueno, entonces digamos, acá empieza a aparecer esto de qué respuestas generamos para resolver estos problemas, que de nuevo no son problemas ajenos, sino que son problemas que están... se traba un poquito, pero se escucha bien. Bueno,
De todas maneras, repito, o sea, tenemos que ver qué respuestas generamos, ¿sí?, para estos problemas. Y la respuesta entonces tiene que ser una respuesta integral, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que quiero plantear acá? No quiero solamente plantear el escenario de catástrofe, ¿sí?, de que no hay nada por hacer y que todo lo que se ha hecho resulta insuficiente, sino que todo lo contrario, que hay mucho por hacer y que se está haciendo mucho con este nuevo enfoque del valor compartido. ¿Y qué respuestas se han ido dando desde distintas instituciones para efectivamente poder encarar el fenómeno de la producción y el intercambio de bienes y servicios desde otro lugar? ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Pueden escucharme bien? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes van a ver ahí que en la diapositiva esta, estamos hablando de nuevas proposiciones de valor, de nuevos procesos y del desarrollo, a su vez, de nuevos conocimientos, de nuevas competencias y de nuevas habilidades. ¿Cuál es la ventaja que hoy tenemos respecto del pasado? Una de las ventajas que tenemos es que tenemos, sobre todo a partir de las últimas décadas, digamos, un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo del conocimiento, ¿sí?, que efectivamente nos permite y nos da la posibilidad de generar productos, servicios y bienestar, ¿sí?, desde un concepto o desde una actitud y desde un concepto nuevo de sostenibilidad. Es decir, así como tenemos problemas, también tenemos la posibilidad ahora de poder generar productos y servicios, ¿sí?, que sean sostenibles. Y cuando digo que sean sostenibles, digo que efectivamente, ¿sí?, podamos desarrollar productos y servicios, pero que sin embargo, ¿sí?, no consuman los nutrientes, no consuman los recursos, ¿sí? Es decir, tenemos hoy la posibilidad de pasar de una economía basada en la utilización de recursos fósiles a una economía basada en la producción de biomasa, en la industrialización biológica de esa biomasa, ¿sí? Es decir, tenemos desarrollos, y lo van a ver ustedes en una de las de los videos que les presento, algunos desarrollos de empresas argentinas que están trabajando en biotecnología y que están desarrollando precisamente, digamos, tecnología de cultivos mucho más resistentes y que permiten producir más, ¿sí?, y con un uso mucho más eficiente de los recursos, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, la buena noticia es que efectivamente podemos y contamos con conocimiento, con recursos, con tecnología, para poder hacer frente a los desafíos que nos presenta la realidad, digamos, ambiental de hoy. Lo que pasa es que, de nuevo, o sea, por eso, digamos, yo insisto en esto, y insisto sobre todo con las generaciones, o sobre todo con los estudiantes, porque son en definitiva los que pueden motorizar y movilizar el cambio. Bien, sigo entonces con la diapositiva siguiente. En la siguiente ustedes van a ver, ¿sí?, algunas iniciativas que se han tomado, digamos, y algunos recursos con los que contamos para efectivamente poder transitar este camino. Frente a esta realidad, empezaron a aparecer normas y estándares internacionales y que tienen que ver justamente con la responsabilidad social, con la gestión ambiental, ¿sí?, con la definición de los objetivos de desarrollo sostenible y con los indicadores o estándares de sostenibilidad. Entonces, ya hace mucho ya, ahí lo primero que les presento es la ISO 26000 de responsabilidad social, ¿sí? Hace mucho ya que se emitió, digamos, esa norma ISO,
¿sí? Después tenemos la ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental, ¿sí? También tenemos, les menciono ahí los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y les menciono también ahí hacia la aplicación de los estándares GRI que han comenzado a aplicar en las empresas. También están las resoluciones, o digamos, que emana del marco de la Convención de París 2015, pero bueno, no lo estoy mencionando acá en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos presentado hasta ahora? Hemos presentado la problemática, hemos presentado la perspectiva tradicional de la RCE, hemos visto que efectivamente podemos pensar a la responsabilidad social y a la sostenibilidad desde otro lugar, ¿sí? Que nos permita integrar estos conceptos efectivamente para el desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Protegiendo los recursos, ¿sí? Cambiando las formas de industrialización, ¿sí? Es decir, hacer las cosas de otro modo. Bueno, en la siguiente, acá, ¿sí? Y esto también después le va a servir a ustedes para trabajar un poco la parte práctica, pero es decir, esto es lo que presenta, digamos, y me parece importante considerarlo y está en línea con lo que planteaba Delfina, ¿sí? Porque acá empiezan a jugar entonces ahora, ustedes van a ver ahí que se hace referencia en la norma a las áreas de RCE y sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces ahí empiezan a aparecer distintas áreas, ¿sí? Que debemos considerar a la hora de efectivamente poner en práctica, ¿sí? Y ya esto es concreto, a la hora de poner en práctica, ¿sí? Una gestión efectiva de RCE y sostenibilidad. Esas áreas, ¿sí? Abarcan desde, y ahora las vamos a ver, digamos, no sé si todos la han podido ya visualizar, es la diapositiva 8, ¿sí? Despacito la vamos a ir revisando para que efectivamente todos comprendan de a qué estamos haciendo referencia. Obviamente que la primera consideración que tenemos que hacer acá, que el tratamiento de la RCE y la sostenibilidad no involucra solamente a los procesos productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento de la RCE y la sostenibilidad, ¿sí? Es un tratamiento integral y que ocurre, ¿sí? Sucede en todos los ámbitos organizacionales, y tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, una gestión, por eso me refiero a lo siguiente, es decir, una gestión de RCE y una gestión de la sostenibilidad implica, ¿sí? Que yo tengo que considerar todas las estructuras internas, todos los procesos internos, ¿sí? Y además todas las formas de relacionamiento con los terceros. No sé si me explico, es decir, la gestión de RCE es una gestión integral. Entonces, y ahora vamos a ir despacio para que se empiece a entender cuáles son estas áreas de gestión, digamos, de la RCE. En primer lugar, la primera área de gestión de la RCE es lo que tiene que ver con el gobierno, lo que se denomina en la, digamos, en la bibliografía o en la norma, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya han escuchado hablar de la noción de gobierno corporativo, ¿sí? Si alguno me lo puede indicar ahí, pero digamos, el gobierno corporativo, en definitiva, ¿con qué tiene que ver? Reflexionemos un poquito. Es decir, el gobierno corporativo hace justamente a el lugar, ¿sí? O tiene que ver con el lugar y con el ámbito en el cual se toman, entre comillas, las grandes decisiones, ¿sí? O las grandes resoluciones, donde se deciden las nuevas unidades de negocio, donde se deciden las nuevas inversiones, donde se deciden hacia dónde, cuál va a ser la estrategia a largo plazo de la empresa, ¿sí? Entonces,
Obviamente que una gestión de la RCE y de la sostenibilidad va a tener que ver, en primer lugar, con este área, ¿sí? Que es en definitiva el que decide y el que orienta, ¿sí?, a largo plazo el camino que va a recorrer la empresa. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que efectivamente los directorios o las altas gerencias efectivamente se involucren efectivamente en una gestión de responsabilidad social y de sostenibilidad. Pero de nuevo, este involucramiento no solamente tiene que ver con que está muy bien, digamos, respecto de realizar donaciones, realizar aportes, sino que este involucramiento, de nuevo, tiene que ver con todas las otras áreas que vamos a considerar cuando hablamos de responsabilidad social y de sostenibilidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la mirada que va a tener que tener la dirección general, la mirada que va a tener que considerar es hacia todos los sectores. Es decir, concretamente, ¿qué políticas va a desarrollar el directorio de la empresa para que, digamos, si no quieren llamar al directorio, llámenle las altas gerencias o los dueños, ¿sí? ¿Qué políticas van a desarrollar para? ¿Sí? Y ahí podemos empezar a, concretamente, a definir algunas cuestiones. ¿Cómo se va a relacionar, por ejemplo, con los consumidores? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de relacionamiento con los consumidores? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de relacionamiento con los proveedores? ¿Sí? ¿Cuáles son el conjunto de prácticas y cuáles son los procesos que vamos a utilizar, ¿sí?, al interior de la organización? ¿Cuáles son los procesos productivos? ¿Sí? Por eso es que lo planteo antes de que arranquemos con la segunda parte de la materia. Pero digo, ¿cuáles son los procesos productivos que vamos a tener que desarrollar para que efectivamente, digamos, y qué sostenibles y qué recursos utilizamos para que efectivamente hagamos gestión de RC y sostenibilidad? Es decir, ¿cómo definimos los procesos? ¿Qué insumos vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar insumos derivados del petróleo o vamos a utilizar insumos biológicos? A eso me refiero. Es decir, en el extremo, o sea, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a reconvertir? ¿Lo vamos a reconvertir a través de procesos productivos tradicionales o los vamos a generando desechos y residuos o los vamos a generar a través de aplicaciones de procesos biotecnológicos? ¿Se entiende la idea? Si alguno me puede decir. ¿O estoy siendo demasiado abstracto? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces sigo. Es decir, fíjense que ahí ya estamos haciendo referencia entonces a, desde el gobierno de la empresa, desde la alta dirección, ¿sí?, estoy diciendo cómo nos vamos a relacionar con los clientes, cómo nos vamos a relacionar con los consumidores, cuáles van a ser los procesos productivos que vamos a desarrollar, ¿sí? Y acá empieza a aparecer el concepto de economía circular, ¿sí? Es decir, ¿qué ciclo va a seguir el producto? Desde el insumo hasta que se genera el desecho. ¿Qué duración va a tener el producto? Porque esa es otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el producto, digamos, va a tener una corta vida o por el contrario va a ser un producto que se va a poder utilizar durante mucho tiempo y que a su vez cuando se deje de utilizar va a poder ser reciclado. O va a poder ser aplicado justamente o va a poder ser reconvertido para ser parte de otro proceso productivo. Entonces, esos son los tipos de desafíos que hoy tenemos. Porque el ciclo tradicional de decir, yo identifico los insumos, desarrollo un proceso, fabrico el producto, lo comercializo y después se generará eventualmente, y en el proceso de producción se genera un desecho
y que a su vez ese desecho no puede ser reciclado, y a su vez al consumidor yo le entrego un producto que a su vez lo consume, pero que después no sabe qué hacer con el desecho cuando ya el producto dejó de ser útil, ¿sí? Yo ya me desentiendo del problema y digo, bueno, ¿qué hacemos con este producto? Y bueno, qué sé yo, que lo tire en cualquier lado. Entonces ahí estamos, ahí digamos, es justamente lo que tenemos que resolver. Es decir, por eso le digo que hablo de una gestión integral de la producción. Porque yo de antemano, ¿sí? Desde la política o desde la estrategia, yo ya tengo que empezar a repensar, ¿sí? qué proceso voy a generar para que efectivamente el proceso, digamos, la producción y la comercialización, ¿sí? sea un esquema sostenible y reutilizable. O sea, que yo no se genere esta cuestión, que no se generen desechos en el camino. O si se generan desechos que efectivamente puedan ser reconvertidos. O pueden ser aplicados, y después lo vamos a ver, en otro proceso productivo. Otra perspectiva que también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? tiene que ver con esto de lo que es, y también lo visualizamos desde la alta gerencia, es desde el propio personal y desde los derechos humanos y desde las prácticas laborales. Porque hay cuestiones involucradas, es decir, cómo protegemos, ¿sí? al personal, a los trabajadores. O sea, qué normas ambientales, digamos, les proveemos para que efectivamente los trabajadores y el personal, ¿sí? puedan, ¿sí? desarrollarse, ¿sí? y puedan efectivamente, ¿sí? trabajar en un ambiente que les permita, ¿sí? eh, eh, crecer, digamos, y les permita justamente poder desarrollarse personalmente. Entonces, no basta solamente con que yo les ofrezca hoy por hoy, ¿sí? un salario, sino que además tengo que tener en cuenta las condiciones laborales de esas personas, tengo que tener en cuenta la seguridad social de esas personas, tengo que tener en cuenta cómo se va a integrar, cómo se integran esas personas a las comunidades, tengo que tener en cuenta qué otros beneficios demandan esos trabajadores, ¿sí? Cómo yo protejo la salud de esos trabajadores. Pero este es un nuevo concepto, pero en realidad tiene que ver también, porque acá digamos, ganancia para todos. Es decir, porque con este nuevo concepto, puedo tener trabajadores que producen más, porque están más saludables, porque se sienten mejor, porque están más involucrados con la empresa, ¿sí? Es decir, porque tienen acceso a beneficios sociales, porque tienen acceso a beneficios de salud, porque tienen acceso a la seguridad social, ¿sí? Entonces, es otro, por eso le digo, repito, es otro concepto. Combatimos el trabajo infantil, ¿sí? Entonces, ojo que hay países en los cuales, ¿sí? Los conceptos de seguridad social y los conceptos de protección de la salud, ¿sí? no están, digamos, tan presentes en las legislaciones y en el desenvolvimiento de las propias empresas, ¿sí? Pero bueno, es esencial a la hora de diseñar una política de responsabilidad social, ¿sí? la protección de los derechos del personal y de su desenvolvimiento. Pero de nuevo, esto va en beneficio no solamente de los propios trabajadores, sino que también va en beneficio de la propia empresa en cuanto a que se manifiesta en incrementos en la productividad del empleo. Después tenemos dos perspectivas más a considerar que tienen que ver con la propia comunidad y el medio ambiente. Entonces, ojo que esto no es peyorativo, pero una idea que tenemos que empezar a pensar es efectivamente cómo se integra la empresa a la vida de la comunidad donde trabaja. Y esto es esencial, es decir, cómo se integra a la vida de esa comunidad. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con esa comunidad? ¿Cuáles son los lazos que genera con esa comunidad? ¿Sí? Y si no,
Piensen ustedes, no sé, cuando una nueva estación de servicio se radica en un pueblo. ¿Sí? O piensen ustedes cuando una institución financiera, por ejemplo, coloca un cajero automático en una localidad donde no estaba. O sea, se generan ahí efectos sociales positivos. O sea, se generan, digamos, beneficios sociales. Es decir, resuelve muchas cosas en la comunidad. Entonces, también tenemos que tener presente esto, es decir, no es solamente una cuestión de tener solamente, digamos, en cuenta los intereses de una parte, digamos, de los actores. También tenemos que tener en cuenta los intereses de las comunidades. Es decir, cómo se integra la empresa a la vida de la comunidad. ¿Sí? No sé si se entiende la idea, pero por ahí pasa un poco la cuestión. Es decir, cuando nosotros vamos a diseñar de nuevo una estrategia, o cuando vamos a diseñar una nueva unidad de negocios, también tenemos que tener presente cómo esa nueva unidad de negocios se va a integrar a la vida de la comunidad. Y otra perspectiva también tiene que ver con el medio ambiente en sí mismo. Es decir, cuando, de nuevo, si existiera esta cuestión de integrarse, digamos, o desarrollar una nueva unidad de negocios en una nueva población, ¿sí? ¿Cómo se integra? ¿Cómo nos integramos desde el medio ambiente? ¿Qué hacemos para efectivamente preservar el medio ambiente y para no afectar, ¿sí? Los desenvolvimientos de los ecosistemas propios del lugar? Y me refiero a que tenemos que tener en cuenta que no podemos modificar las condiciones de los ecosistemas de cada uno de los lugares. Es decir, entonces vamos a tener que empezar a pensar en integrarnos al ambiente, pero de otra manera. ¿Sí? Es decir, si vamos a desarrollar un determinado emprendimiento, pues bueno, no podemos modificar las condiciones ambientales o las condiciones ecosistémicas de los lugares en los cuales nos radicamos. Entonces, por eso le digo yo, estos son todo un conjunto de principios. Veámoslo, por ejemplo, desde el lado de los proveedores. ¿Qué particularidad empieza a aparecer? ¿Con qué tipo de proveedores yo me relaciono? ¿A quiénes les compro los insumos? ¿Les compro los insumos a alguien que efectivamente ha aplicado normas de gestión ambiental o no? Si empieza, porque ojo que hoy ya empieza a ser una prioridad el hecho de que, ¿sí? Y ya empieza a aparecer en los reglamentos de contrataciones y de compras de las empresas, este hecho de que a ver si, digamos, los proveedores con los cuales yo me relaciono hacen gestión ambiental o no. Entonces ya empieza a ser ese también un factor a considerar. Es decir, ¿con quién me relaciono? ¿Cómo me relaciono? ¿Sí? Y en definitiva, a su vez, ¿qué productos compro? ¿Tengo productos, estoy adquiriendo productos que son amigables con el medio ambiente, sí o no? Para que a su vez yo pueda utilizarlo dentro de los procesos productivos. Es decir, no sé si se interpreta la idea, ¿sí? Pero básicamente es eso, es decir, por eso le digo yo, es una nueva forma de entender la dinámica de las empresas, ¿sí? Bueno, entonces, eso es un poco el panorama general respecto de las distintas temáticas que tenemos que considerar. Entonces, repito, es un abordaje integral que a su vez involucra desde la alta gerencia, o desde los directorios, o desde los dueños, si ustedes quieren, y tengo que empezar a pensar, de nuevo, no solamente el hecho de generar procesos productivos, sino que además esos procesos productivos tienen que utilizar, tengo que empezar a pensar qué recursos utilizo para generar esos procesos productivos, tengo que empezar a pensar en qué tipo de procesos estoy utilizando, si genero desechos o no genero desechos, si genero subproductos o no genero subproductos, si genero subproductos, ¿qué voy a hacer con ellos? Si genero desechos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Sí? Tengo que empezar a pensar en los clientes y consumidores, ¿sí? Tengo que empezar a pensar de nuevo en el personal, en las políticas, ¿sí? De desarrollo y de crecimiento profesional de mis propios empleados, ¿sí? Además de lo que ya dije anteriormente. Tengo que abordarlo desde las comunidades, ¿sí? Y tengo que abordarlo desde el medio ambiente.
Entonces, para ponerle, por ejemplo, ponerles un ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con el tratamiento de la biomasa, ¿sí? Que generamos acá en Argentina. Y después lo vamos a ver, lo van a ver ustedes cuando veamos concretamente los ejemplos de las empresas que producen etanol y que producen bioenergía. Es decir, el concepto es muy interesante, porque el concepto ahí pasa por decir, bueno, yo puedo efectivamente realizar un determinado emprendimiento productivo, ¿sí? Que se localiza en un determinado lugar, ¿sí? Y que implica asimismo, ¿sí? Que la biomasa que se produce en la región no necesariamente es transportada hacia otro lugar, sino que el agregado de valor de esa biomasa se puede realizar en el mismo lugar de origen. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco después y lo vamos a ver cuando veamos en particular los prácticos, la parte práctica, pero simplemente lo dejo ahora como introducción. Yendo a la diapositiva siguiente, ustedes van a ver ahí otra iniciativa, que es la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, por eso les digo yo que el tema acá empieza a ver, ahora, bueno, ustedes son básicamente 17 objetivos, ustedes lo van a ver ahí, pero todos tienen que ver de alguna manera con lo que hemos venido desarrollando. Es decir, los dejo para que ustedes los vean después, pero el tema es, lo que quiero significar acá es cómo se incorpora en la agenda global de los países y cómo se incorpora en la agenda de las empresas y qué podemos hacer nosotros desde la empresa, ¿sí? Para dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Obviamente que todos estos objetivos de desarrollo sostenible que elaboró las Naciones Unidas, ¿sí? De alguna manera, algunos nos tocan y otros no, ¿sí? Pero siempre, de nuevo, desde la estrategia, tenemos que empezar a pensar en la aplicación, o en todo caso, ¿qué podemos hacer nosotros para favorecer la efectiva aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Lo pudieron ver en la diapositiva 9? Si alguno me puede decir, ¿sí lo pudieron ver? Si quieren lo podemos repasar un poco, pero digamos, ¿sí lo pudieron ver? Sí, ok. Porque de nuevo, el desafío ahí es ver cómo hacemos para incorporar a la agenda de las empresas estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Que ahí ustedes ven que va desde el fin de la pobreza, la reducción del hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, energías renovables y sostenibles. Bueno, después tiene que haber algunos que tienen que ver precisamente con los procesos productivos, ¿sí? Trabajo decente, cuestiones que tienen que ver con la industria, la innovación y la infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles y comunidades limpias, producción y consumo responsable, agua, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, estos en general son los objetivos que precisamente se plantea las Naciones Unidas para aplicación de los diferentes países. Seguidamente, ¿sí? No nos vamos a detener mucho ahora en esto, pero digamos, lo que se plantea y lo que yo les planteo acá en la presentación, ¿sí? Son iniciativas que tienen que ver con las normas ISO 14001 de gestión ambiental. ¿Sí? Ahí después ustedes, yo se los dejo para que ustedes lo vean, pero, y para que ustedes lo utilicen, porque vamos a trabajar en el práctico sobre eso, ¿sí? Pero básicamente es justamente un modelo, ¿sí? De aplicación práctica y efectiva, ¿sí? De gestión ambiental. Por eso repito, lo que nosotros definimos a grandes rasgos como responsabilidad social, o como definimos a grandes rasgos como sostenibilidad, o en todo caso el gran paraguas que plantea las Naciones Unidas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Tienen aplicaciones prácticas y concretas, ¿sí? En la realidad de las empresas. Entonces, tenemos las normas de las ISO de responsabilidad social, ¿sí? Tenemos las ISO 14001 de gestión ambiental, ¿sí? Bueno, y después despacio, en todo caso, durante el práctico, los vamos a ir analizando. Pero básicamente la idea es esa. Es decir, no tiene mucho sentido que yo ahora repita todos los contenidos, digamos, de las normas de gestión ambiental, pero vamos a hacer un práctico sobre eso. Finalmente, como antecedente, les quiero mencionar que existen los estándares GRI, que son los estándares justamente que tratan de medir de alguna manera, que son voluntarios, pero que tratan de medir la responsabilidad social y la sostenibilidad en las empresas, ¿sí? Entonces, ahí se distinguen básicamente 4 áreas en estos estándares, que son los estándares universales, los estándares económicos, los estándares ambientales y los estándares sociales. Una cosa que, a ver, déjenme ver cómo sigo. Ok. Una cosa que entonces, que quiero que se tenga presente, es que, por eso le digo que es un cambio de mentalidad y un cambio de una forma de ver las cosas. En el sentido de que yo no solamente ahora, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, yo no solamente ahora tengo que tener presente a la hora de diseñar, ¿sí?, productos y servicios, y que lo vimos en la parte general de marketing, y lo vamos a ver ahora desde los procesos, en la parte de operaciones, ¿sí? Pero yo ahora tengo que empezar a mirar detalladamente no solamente el impacto económico, ¿sí? Porque el impacto económico que va a generar, digamos, la utilidad que puede generar o el impacto económico que va a generar es una de las dimensiones. Yo además ahora tengo que tener en cuenta el impacto ambiental y el impacto social. Por eso es que hablamos de lo que es el triple impacto. Entonces, a largo plazo, no es viable un proyecto, ¿sí?, que solamente tenga en cuenta el impacto económico. Tampoco va a ser viable un proyecto que sea socialmente viable, pero que el impacto económico sea negativo. Ni tampoco va a ser un proyecto viable que desde el punto de vista ambiental sea totalmente asequible y que a su vez no tenga, que tenga impacto económico negativo. Entonces, justamente el desafío es encontrar ciertos equilibrios que a mí me permitan, ¿sí?, desarrollar alternativas y proyectos, y cuando digo proyectos digo productos, servicios, ¿sí?, que contemplen al mismo tiempo el impacto, no solamente económico, sino el impacto ambiental y social. Es como decir, son 3 filtros ahora que tengo que pasar, ¿sí? Ahora, volviendo un poco a, antes de seguir con otro tema, digamos, volviendo un poco al comienzo, de nuevo, es decir, vamos a tener que, porque ojo que efectivamente es conflictivo, porque puede ser que determinados productos o bienes sean socialmente o ambientalmente amigables, pero que no son rentables desde el punto de vista económico. O que son efectivamente económicos, o generan un resultado económico, pero que no son amigables o no son compatibles desde el punto de vista ambiental o social, ¿sí? Entonces, esto es una dinámica que sí que tenemos que tener en cuenta. Hay un punto, sí, entonces, ahora que quiero destacar y que empieza a aparecer, y que ya, bueno, de hecho está presente, digamos, desde hace algunos años, y que tiene que ver justamente con, y ahora, digamos, es una vuelta más a lo que venimos hablando,
pero que tiene que ver con el concepto de la bioeconomía, ¿sí? La bioeconomía justamente aparece esta noción, ¿sí? Y aplicable a las empresas, ¿sí? Aparece con, con la noción de que efectivamente yo tengo que desarrollar productos, ¿sí? O producir recursos, ¿sí? En general biomasa, ¿sí? Yo puedo producir recursos, ¿sí? Y a su vez esos recursos que se han generado de una manera sostenible pueden ser volcados a la industria, ¿sí? Que también efectivamente va a aplicar principios, ¿sí? De sostenibilidad. Y ahora, para ponerles un ejemplo concreto, y ahora sí ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con empezar a ver lo que ustedes van a ver, van a observar, digamos, en los videos para efectivamente hacer la ejercitación o el práctico que oportunamente, digamos, le vamos a subir. Y para que un poco se empiece a entender la idea del práctico. Nosotros cuando hablamos de producción de biomasa, ¿sí? Hablamos de la producción o del resultado de las producciones de los ecosistemas. Es decir, podemos hablar, no sé, desde la producción de los cultivos, desde la generación de los residuos o desde los propios efluentes que son transformados. Ahora, el tema está en ver, digamos, justamente si nosotros miramos o observamos la producción, entre comillas, primaria, tenemos que empezar a observar ahí cuáles son justamente los procesos que se utilizan para generar esas producciones. Por ejemplo, y ahí tiene que ver mucho con la idea, ¿sí? Y con el concepto de tecnología. ¿Por qué? Porque yo, a partir de aplicaciones tales como la siembra directa, a partir del control inteligente de malezas, a partir de la aplicación inteligente o la utilización de biofertilizantes. Es decir, puedo efectivamente desarrollar producciones que son mucho más compatibles medioambientalmente. A eso me refiero con el cambio, ¿sí? de cómo hacer las cosas. Es decir, yo puedo producir ahora, concretamente, y después lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en los videos, pero yo puedo encontrar formas de producir maíz desde esos estándares, desde la agricultura inteligente, que afortunadamente, hoy por hoy, efectivamente la podemos utilizar y está disponible. Entonces, yo efectivamente puedo aplicar la siembra directa, puedo aplicar sistemas de control de malezas y de plagas de manera inteligente, ¿sí? Puedo hacer un muchísimo mejor aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? Puedo efectivamente producir más sin dañar, digamos, los recursos que utilizo para, o sin para generar esos productos, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, es un nuevo formato productivo. Eso es desde el punto de vista de, si se quiere, de la producción. Ahora, esos productos, por ejemplo, ¿sí? Resultado de estas técnicas y de estas tecnologías, ¿sí? Pueden ser utilizados para el desarrollo y la producción, ¿sí? De biocombustibles. De nuevo, con un tratamiento y un proceso que ustedes van a ver, ¿sí? que se genera, digamos, y que a su vez genera un aprovechamiento integral de los recursos. No va a haber ahí desechos, ¿sí? Porque a su vez, no solamente que voy a poder generar el bioetanol, ¿sí? Sino que a su vez, con los desechos, voy a poder generar, o con los subproductos, voy a poder generar otros productos que también son reutilizables. Como por ejemplo, voy a poder generar energía eléctrica.
que a su vez esa energía eléctrica va a ser utilizada por la misma comunidad donde la empresa se radica. Es decir, a eso me refiero yo con que empieza a aparecer este concepto de integralidad, ¿sí? Gracias al conocimiento y gracias al desarrollo tecnológico, yo puedo hacer una utilización integral, ¿sí?, del recurso. Y a su vez, no sé, con los efluentes o con el agua, puedo, no sé, generar producción de hortalizas, por ejemplo, ¿sí? Que a su vez esas hortalizas van a ser efectivamente poder consumidas por los miembros de la comunidad donde la empresa se radicó. Entonces ahí se empiezan a generar un conjunto de impactos positivos. Entonces, si ahora yo le cuento, digamos, le resumo la historia completa, van a entender ahora, ¿sí?, de qué a qué estoy haciendo referencia. Es decir, estamos produciendo maíz en una determinada región, donde ese maíz, transportarlo hacia el puerto, no solamente que genera consumo de combustible fósil, ¿sí?, y que además tiene un alto costo de transporte, ¿sí?, sino que además y este es un concepto también que tiene que ver con la sostenibilidad de los territorios, que tiene que ver con la posibilidad de yo agregar valor al producto en origen. Entonces yo en el maíz, en lugar de transportarlo al puerto y venderlo como materia prima, ¿sí?, y a terceros países, lo que hago es procesarlo, ¿sí?, primero que ese maíz se produjo de una determinada manera, de una forma eficiente y amigable con el medio ambiente y protegiendo los recursos y las potencialidades del suelo. El paso siguiente es llevarlo a lo que se denomina, digamos, por ejemplo, a estas plantas, ¿sí?, de tratamiento para la producción de bioetanol. Ahora, el hecho de que una planta de bioetanol se instale en una determinada localidad implica que efectivamente recursos humanos de esa localidad van a poder ser contratados, ¿sí?, y técnicos de esa localidad y profesionales de esa localidad van a poder ser contratados para que efectivamente para tener trabajo en ese lugar. Y a su vez, ¿sí?, yo estoy produciendo bioetanol y al mismo tiempo estoy produciendo productos derivados del bioetanol, como por ejemplo derivados que después se pueden reutilizar para el alimento de los animales, ¿sí?, y a su vez estoy produciendo con los desechos, estoy produciendo bioenergía, ¿sí?, o biogás, que en todo caso después se va a transformar en energía eléctrica, que a su vez esa energía eléctrica puede ser volcada a la red interconectada nacional y a su vez puede ser eventualmente utilizada por la misma comunidad donde se ha instalado la empresa, ¿sí? Entonces empiezan a generarse un conjunto de sinergias positivas, ¿sí? No sé si soy claro con el ejemplo, ¿sí? Y si alguno me puede responder si se entiende la idea del cambio de paradigma. Es decir, de nuevo, pasamos, porque el ejemplo digamos, de cómo nacen los proyectos de biocombustible, ¿sí?, y cómo se instalan estos emprendimientos para el desarrollo de biocombustible y las externalidades positivas que generan, es un buen ejemplo de la nueva realidad. ¿Sí? Que es un poco lo que yo les planteo, ¿sí?, en el ejercicio práctico que van a realizar y en los videos que ustedes van a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No sé si tiene demasiado grado de complejidad o se interpreta lo que quiero significar. ¿Se entiende bien? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora.
porque nos quedan todavía nos quedan, digamos, algunos minutos, y vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes efectivamente puedan encarar la parte práctica y para que nosotros hagamos ahora una revisión de lo que hemos visto. De paso les digo que también en los videos van a tener el caso de una empresa argentina, ¿sí?, que desarrolla biotecnología. Y en particular, por eso digo que es importante el desarrollo de los nuevos productos, ¿sí? Y en particular van a ver ustedes en ese video el desarrollo de una nueva tecnología de cultivos, ¿sí? Con cultivos resistentes a la sequía. Entonces, respecto de la parte del práctico y cómo va a estar organizada, ustedes van a tener que rever, por un lado, los 3 videos que les planteamos, y van a ver, por otro lado, van a tener la presentación. Entonces, a partir de un conjunto de consignas que nosotros le demos, lo que van a tener que hacer ustedes es justamente relacionar lo que yo planteo en la presentación con lo que efectivamente se genera o ustedes puedan observar en los videos. Ahora, ¿desde dónde ustedes van a hacer este análisis? Este análisis, de nuevo, lo van a hacer, ¿sí?, a partir de el resumen que yo les hice en la presentación de las ISO de responsabilidad social y de las ISO de gestión ambiental, ¿sí?, y a su vez van a aplicar, para que les sea sencillo, digamos, o cómo va a estar armado el práctico y las consignas. Van a ustedes a tener que identificar elementos que tengan que ver con estas cuestiones, con las cuestiones de la estrategia en general de la empresa, con observar cómo estas empresas se relacionan con los consumidores y los clientes, observar qué tipo de relacionamiento generan con los productores, con los proveedores, observar qué tipo de gestión realizan con sus recursos humanos, observar cómo se vinculan con el territorio en el cual se desenvuelven, en la comunidad en la cual se desenvuelven, observar cuáles son efectivamente los procesos productivos que llevan adelante, qué tecnologías utilizan, ¿sí?, para desarrollar esos emprendimientos productivos, y a su vez, qué normas, o en todo caso, cómo se construyen su relación con el medio ambiente. Y a su vez, qué externalidades positivas generan, ¿sí?, porque, de nuevo, hacen todo esto y asimismo tienen una rentabilidad positiva. ¿Sí? A eso me refiero con esto del triple impacto, donde nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente el impacto económico, sino el impacto ambiental y el impacto social. ¿Sí? Entonces, más o menos esas van a ser las características del práctico que les vamos a presentar. Es decir, van a tener que trabajar sobre los videos, van a tener que trabajar con la presentación, digamos, con lo que yo les expongo en la presentación, y con los lineamientos que le demos para resolver el práctico. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, entonces, si se entendió, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño resumen, ¿sí?, respecto de estos temas, y si ustedes tienen alguna pregunta para hacer en el chat, me la pueden hacer en la medida en que yo voy resumiendo el tema. ¿Sí? Entonces, recuerden que, para que a su vez les facilite a ustedes la resolución de la actividad que van a tener que hacer. Recuerden entonces que tenemos que enfrentar una determinada problemática, ¿sí?, que tiene que ver con la situación ambiental, que esa situación ambiental es una situación que no es nueva, ¿sí?, y que a su vez nos toca cotidianamente, ¿sí?, que esa situación ambiental devino en
cambios climáticos, devino en la concentración de gases de efecto invernadero, ¿sí? Devino en la polución del medio ambiente, ¿sí? Y que a su vez, de nuevo, eso tiene efectos concretos en nuestra vida cotidiana. Tenemos esto de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí? La sobreextracción de los recursos naturales, cómo la sobreextracción de los recursos naturales cambió los ecosistemas y las dinámicas ambientales, ¿sí? Y a su vez, cómo, digamos, eso produjo cuestiones, digamos, como lo que es el calentamiento global, el cambio climático, la polución y la contaminación. Recuerden ustedes que, de nuevo, tenemos una perspectiva tradicional, si se quiere, de cómo hacer responsabilidad social, ¿sí? Que en definitiva estaba encaminado a satisfacer, digamos, ciertas demandas, pero eran demandas específicas que estaban muy bien y que se hagan, que son muy valoradas, pero que son insuficientes, ¿sí? Tenemos de que ese modelo, digamos, lo que hacía era destinar parte de las utilidades, ¿sí? O que las empresas destinaran parte de sus utilidades efectivamente a estas campañas de concientización o a estas campañas de donación o a estas campañas de participación en programas comunitarios o de, no sé, ciertas donaciones o participación en acciones de voluntariado, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿sí? Estas acciones resultaron insuficientes, ¿sí? Entonces, tenemos que sí o sí abordar un nuevo concepto, una nueva idea de la responsabilidad social, que tiene que ver con esta idea de lo que es el valor compartido. Y el valor compartido desde todos los ángulos, es decir, desde el ofrecimiento de nuevas formas, de nuevos productos y servicios, desde la creación de nuevos procesos internos y desde el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías, de nuevas competencias y de nuevas habilidades. Seguidamente, lo que yo les muestro entonces son las iniciativas, ¿sí? Que se han desarrollado para que efectivamente poder dar satisfacción a estas nuevas demandas y que tiene que ver con las normas ISO, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o la aplicación de ciertos estándares como los estándares GRI. Nosotros, entonces, a los fines prácticos y para que ustedes ya les vaya quedando, efectivamente nos vamos a focalizar en ciertas áreas de responsabilidad social y sostenibilidad que tienen que ser contempladas por las empresas. Y estas áreas tienen que ser, de nuevo, tienen que ver con el propio gobierno y la estrategia, que involucra a la alta dirección y la alta gerencia, tiene que ver con el relacionamiento con los clientes y los consumidores, tiene que ver con las prácticas laborales, tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, tiene que ver con los beneficios sociales, tiene que ver con justamente con el desarrollo de ciertas prácticas laborales, ¿sí? En protección de los trabajadores, tiene que ver con el relacionamiento con la comunidad, tiene que ver con el relacionamiento con el medio ambiente y tiene que ver también con justamente con el desarrollo de nuevos procesos productivos. Y cuando digo desarrollo de nuevos procesos productivos, digo aplicación o utilización de nuevos insumos, aplicación y utilización de efectivamente nuevas tecnologías, ¿sí? Y obtener como resultado nuevos productos que sean amigables con el medio ambiente. Les presento también lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y van a tener también disponible entonces un resumen de lo que son las normas ISO de responsabilidad social y las normas de gestión ambiental.
Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las distintas áreas, ustedes van a poder resolver el práctico que le planteemos. Respecto de una cuestión, ahora sí, de nuevo, concreta y tangible, de cómo se aplican estos conceptos de responsabilidad social, es que ustedes tienen efectivamente los 3 videos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se analiza ahí? Se analiza por una parte lo que es la producción de el maíz, cómo se genera la producción del maíz, a partir de qué tecnología se utiliza, se produce, y después cómo se procesa. Y ahí usted tiene que tener en cuenta cómo se procesa, dónde se procesa, cuáles son los resultados de ese proceso, cuáles son los subproductos que se generan, cómo se utilizan esos subproductos, ¿sí? Qué otros derivados se generan, cuáles son los impactos que se generan en las comunidades y cuáles son los impactos ambientales que se generan por la aplicación de esos procesos productivos y su utilización. Y finalmente, de nuevo, tienen un video en el cual ustedes van a encontrar, justamente, digamos, para que no quede una cosa así como abstracta, sino como una cosa concreta respecto del desarrollo de un nuevo producto biotecnológico de una empresa argentina. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió el tema? Bueno, entonces ya volviendo ahora al tema del parcial, el parcial efectivamente va a ser el próximo martes, 5 de mayo, a las 14 horas. Y va a incluir, digamos, todo lo que es la parte de marketing, y obviamente que no incluye la unidad de hoy ya es de la segunda parte de la materia. Lo que pasa que, de nuevo, o sea, esta unidad va a abre justamente la segunda parte de la materia. Entonces, el parcial es así. A las 14 van a empezar con la parte teórica de opción múltiple. Terminada esa parte, que no le va a llevar más que 45 minutos, ¿sí? Van a poder iniciar la segunda parte, que tiene que ver con aplicaciones. Ya ahí van a tener que desarrollar un documento, van a tener que contestar un cuestionario, digamos. Pero bueno, ese cuestionario lo van a tener que responder y van a tener un tiempo determinado para subirlo al Moodle, o eventualmente puede llegar a ser un cuestionario que lo contestan en ese momento y le ponen a aceptar y ya está. Bueno, a ver, acá me dice que tienen una idea. El cuestionario sí también va a durar aproximadamente 45 minutos, no más que eso. ¿Sí? A lo mejor 1 hora, a lo sumo. Pero sí, no más que 45 minutos. Respecto de los niveles de producto, a ver, es básicamente lo mismo, lo que pasa que depende de cómo yo lo enfoque, si son 3 o 4 niveles. En realidad, lo esencial acá es considerar que yo tengo una versión básica de producto que responde a una necesidad básica. ¿Sí? Ahora, a partir de, una vez que yo respondo a esa necesidad básica, ¿sí? Automáticamente aparecen los beneficios adicionales. Y esos beneficios adicionales tienen que ver con el producto aumentado. ¿Sí? O mejor dicho, y que también tiene que ver un poco con el producto esperado. ¿Sí? Ahora, lo importante acá es que se entienda cuál es la lógica que hay detrás de todo esto. Es decir, yo genero, digamos, una alternativa que es una versión básica de producto, como yo les planteaba en el caso de los hoteles, y que después voy agregándole servicios, ¿sí? Y en definitiva se transforman en el producto esperado. Lo que pasa es que yo le voy agregando servicios, entonces se transforma en producto aumentado.
pero ese producto aumentado después se transforma en producto esperado, porque en definitiva es lo que espera el cliente encontrar. ¿Sí? Y finalmente tengo lo que es esto del producto potencial, que es un desarrollo que todavía no está en el mercado. ¿Sí? Pero básicamente la dinámica o la lógica tiene que ver con eso. Profe, se me cortó, ¿es teórico, práctico o teórico? Entonces, Romina, voy de nuevo. Hay una parte que es teórica y que se resuelve con opción múltiple. Y hay otra parte que es práctica y que se resuelve contestando preguntas. Que esas preguntas pueden ser específicas o pueden ser para que ustedes desarrollen algo. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la clase de hoy y en un par de días ya vamos a estar subiendo el práctico de la unidad 7 para que ustedes lo puedan resolver y también vamos a tener la oportunidad en la próxima clase, después del parcial, de revisar algunos conceptos si no han quedado lo suficientemente claros respecto de esta unidad. Bueno, si no hay entonces más preguntas, nos vemos a las 14 el día del parcial. ¿Sí? Eventualmente, si existe algún inconveniente, obviamente que van a poder tener una recuperación. ¿Sí? Así que bueno, les deseo una buena jornada. Hoy hace un día soleado, así que bueno, que sea para mirarlo por la ventana, pero bueno, quédese en casa y nos estamos viendo. Hasta luego.